se me olvida. Ya hablamos sobre los conceptos de mol, número de Avogadro y peso atómico o molecular, también llamado UMA, ¿no? O al revés, mejor dicho, la UMA atómica o molecular, también llamada peso atómico o peso molecular, ¿no? Que vimos que realmente no son pesos, son masas. Pero ya establecimos una ecuación que nos dice que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular o la UMA. Es la única ecuacióncita que tenemos, ¿no? Realmente lo que es el cálculo de los moles. Y ya vimos que los moles pues, son una cantidad de sustancias que tiene una cantidad definida o fija de partículas de acuerdo al número de Avogadro. Entonces, y vimos que la UMA pues, es el número de protones y neutrones que tiene un átomo y que varía en fracciones pequeñas por los isótopos que tienen diferentes números de neutrones. De ahí las fracciones de las sumas en la tabla periódica, que en teoría deberían de ser números este, enteros, ¿no? Que no tuvieran fracción. Entonces, eso ya lo platicamos y vimos también finalmente que los pesos moleculares o los pesos atómicos o también las UMAS, ¿no? Es la forma más correcta de mencionarlo. No cambia su valor, lo que cambia es la unidad que le asignamos dependiendo de las unidades que estemos manejando en un cálculo químico. Y el peso molecular o el peso atómico tiene unidades de masa entre masa molar. Quiere decir que tiene unidades, por ejemplo, en el sistema internacional en gramos sobre gramo mol, o también llamado mol, ¿sí? Y tiene lo mismo, tiene el mismo valor numérico independientemente del sistema de unidades. Eso que no se nos olvide, siempre serán 12, por ejemplo, el carbono. Pero si estoy en otro sistema de unidades, por ejemplo, el sistema inglés, serían 12 libras sobre libra mol. 12 toneladas sobre tonelada mol, 12 kilogramos sobre kilogramo mol. Pero el 12 no cambia nunca, ¿no? O sea, ese valor nunca lo vamos a convertir. Le vamos a asignar las unidades nada más. Entonces ya con eso, pues ya podemos resolver algunos problemitas para la tarea que tienen ahí en su plataforma, la cual voy a actualizar en un ratito. Voy a entrar a actualizar plataforma porque he tenido algunos problemas y de hecho voy llegando ahorita a la clase. Entonces al rato me voy a poner a actualizar la plataforma para que tengan la fecha de entrega de esa tarea, ¿no? Que todavía, después de esta clase, pues ya pueden empezarla a hacer. Entonces, vamos a iniciar con la aplicación de lo que es la cantidad de sustancia. Y vamos a hacer este primer problemita, el 3.13. Vamos a dejar el 3.12 por un lado ahorita, porque como que no se apega muy bien a lo que estamos viendo. Simplemente es el concepto de qué tan grande es el número de Avogadro. Pues es un número grandote, ¿no? Se los voy a platicar así para no entretenernos mucho en su cálculo, porque no es muy pertinente, ¿no? Pero simplemente les voy a platicar. Dice, el espesor de una hoja de papel es de 0.0036 pulgadas. Eso es una hoja de papel cualquiera, ¿no? Entonces, si tenemos un libro que tenga el mismo número de hojas que el número de Avogadro, ¿qué tan grande sería ese libro? Pues sería un librote, ¿no? Porque imagínense, el número de Avogadro tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser en este caso hojas, ¿no? Recuerden que el número de Avogadro aplica para lo que sea, no comentamos, por eso no dice, no especifica qué son, ¿no? Mientras sea un mol, el concepto de mol puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí sería un mol de libro, ¿no? Que sería, el libro sería realmente el mol, ¿no? Entonces, haciendo una multiplicación ahí, ¿verdad? De número de Avogadro por el espesor de la hoja, pues nos da un tamaño enorme, ¿no? Este, Eso es simplemente lo que nos expresa. Aquí la cuestión está en que dice, es tan grande el libro que calcula el grosor en años luz. O sea, recuerden que los años luz no es una velocidad, ¿verdad? Es una distancia. Es la distancia que recorre la luz en un año, a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, haciendo unas conversiones ahí, nos sale que el famoso librito tendría prácticamente el tamaño de un tercio del tamaño del universo. O sea, si el universo tiene 300.800 millones de años,
el libro nos sale como de un tercio de esa distancia porque la cantidad a la 23 es una cantidad extraordinariamente grande, ¿no? De átomos. Entonces es lo que más o menos expresa ese problemita, por eso no lo pusieron muy pertinente. Y los otros sí ya son de interés directo de nosotros. Vamos a resolver este 3.13. A ver quién me dice, calculen, está relativamente hay que aplicar un solo cálculo aquí. Dice, ¿cuántos átomos hay en 5.1 moles de azufre? Vamos a calcular cuántos átomos hay en 5.1 o 5.10 moles de azufre. A ver, ¿quién me dice? Voy poniendo el pizarrón por si hay alguna duda. 163.53. ¿Te borro lo que hay ahí? Profe, se usan dos decimales, ¿no? Muy bien, ¿cuánto les dio? Sí, sí, lo pudieron plantear. ¿Cuántos átomos hay en 5.1 moles de azufre? Me voy a ir al pizarrón. Profe, se usan dos decimales nomás, ¿verdad? Sí, vamos a usar dos decimales. Como aquí nos van a dar cantidades, o extraordinariamente grandes, ¿no? De 5.1 por esa la veintitantos. Con dos decimales es más que suficiente. Porque la cantidad es extraordinariamente pequeña o extraordinariamente grande, ¿no? Cuando diga cuántos átomos hay, pues nos va a dar 5.3 por 10 a la veintitantos positivo o negativo, dependiendo. ¿Cuánto te dio? ¿Lo calculaste? Pues nada más se multiplica, pues, Correcto. Sí, correcto. dos cosas y me dio Ajá. 163.50. ¿Por 10? Por son átomos. ¿No te dio fracción? ¿No te dio exponente? No, no me dio exponentes. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuántos átomos? Debe ser un número grandísimo, porque como son cuántos átomos. Cuando son moles, pues ya pues, suelen salir cantidades sin exponentes, ¿no? 0.25, 2.5, algo así. Pero aquí como son átomos, debe de ser una cantidad grande de átomos. Recuerda que en un mol de cualquier sustancia hay 6.023 por 10 a la 23 átomos. O sea, chorrocientos millones, ¿no?
Ya. Entonces, vamos a plantearlo aquí. Nos dice cuántos átomos hay en 5.1 mol de azufre, ¿verdad? Creo que- ¿Cuántos átomos hay? Fíjense, ver la ventana. En 5.1 mol de azufre. Entonces, tenemos un dato, ¿no? Que es también una relación o un factor que nos ayuda. Si sabemos que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos, ya le voy a poner átomos, ya no partículas, ya lo voy a poner el valor específico a lo que me dice el problema, por mol de azufre, átomos de azufre, por mol de azufre, es lo que me dice el número de Avogadro. Es que aquí es como una regla de 3, ¿verdad? Si tengo esto, lo voy a poner como una regla de 3. En un mol de azufre, en 5.1 mol de azufre, ¿cuántos átomos tengo? ¿Verdad? Es una relación partiendo del dato que ya conocemos, del número de Avogadro. Entonces va a ser 6.022 por 10 a la 23 por 5.1. 3.71 por 10 a la 24. Oh, es que no me acordaba, profe, perdón. Es que acabo de llegar. Sí. Ok. 3.071 por 10 a la 24 átomos de azufre. Siempre es importante poner átomos pequeños, acostumbrarnos a poner siempre las unidades para cuando estamos haciendo cálculos un poquito más extensos, no nos perdamos. ¿Qué es lo que tengo? Entonces, este sería el resultado. El número, ¿no? Tiene que ser un número. Entonces, les comento, esta es una regla de 3, pero es más común en cálculos de este tipo manejarlo como un factor de conversión, que por ahí deben de haberlos visto ya en la prepa. O sea, expresar la misma operación, pero como un factorcito, ya que eso me permite cancelar unidades en un proceso más grande y irme guiando con las cancelaciones de unidades y tener el resultado en las unidades adecuadas. Entonces, también lo podemos expresar como un factor de conversión. También, que es lo que es más conveniente hacer. Es decir, 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre por mol de azufre. O sea, el número de Avogadro, nada más que ya le puse sus unidades que le corresponden, ¿verdad? Átomos de azufre por mol de azufre. Y hacer un factorcito aquí de conversión con el otro dato que tengo. El otro dato que tenemos es 5.1 mol de azufre. Recuerden que siempre estos factores son cocientes, ¿no? Tienen dos datos. Más que en algunos casos puede valer uno o tener los dos valores. En este caso, voy a poner aquí 5.1 mol de azufre. ¿Por qué lo puse arriba? Porque eso me permite cancelar, dividir, ¿verdad? Mol de azufre entre mol de azufre, se cancela, eso da 1. Y me queda entonces átomos de azufre como la unidad que se mantiene. Y esto nos da exactamente lo mismo. 3.071 por 10 a la 24 átomos de azufre. ¿Sí? Y aquí abajo sabemos que siempre hay un 1, ¿no? Pero no lo ponemos. Directamente podemos hacer esto y multiplicarlo así. Pero no se nos olvide que esto también es un cociente. Y eso se llama factor de conversión. ¿Por qué? Porque siempre lo metes como un producto. Pero es un producto de un cociente. Es la misma expresión de una regla de 3, pero aquí nos permite, cuando no nada más tenemos átomos o moles, sino que tenemos otro tipo de unidades más complejas, o unidades, se llaman unidades secundarias, se facilita mucho usar el factor. Entonces, no sé, no hay dudas de esto, ¿ah? Entonces vamos a No. plantear
vamos a plantear el siguiente. Aquí pues, nos pidió calcular el número de átomos. En el 3.14 nos dicen cuántos moles. Ahora nos está preguntando los moles. Nos recuerden que hasta ahorita tenemos 3 propiedades que estamos manejando, ¿no? El concepto del mol, que es un paquete de una sustancia que tiene un número fijo de partículas, que es el número de Avogadro, pero es una cantidad de sustancia, ¿no? Química, que sabemos que es con lo que debemos de trabajar en química. El número de átomos, la masa, que también por ahí nos va a pedir ahorita un problemita, cuál es la masa. Y con estos conceptos, pues es como vamos a resolver todos estos problemitas. Entonces aquí nos está pidiendo cuántos moles de átomo de cobalto hay en 6 por 10 a la 9, que son 6,000 millones de átomos de cobalto. Entonces quiere los moles a partir del número de átomos. 6 por 10 a la 9. Entonces, 6 por 10 a la 9. Que no se nos olvide. Bueno, vamos a plantearlo. El otro problemita nos dice cuántos moles. Quiere decir que algo nos dice que va a ser al revés de esto. Ahorita. Moles en 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto. Es lo que tiene. ¿Cuántos moles en 6 por 10 a la 9? Entonces, ¿cuántos planteamos el problema, verdad? Si tenemos 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto, por 10 a la 9 átomos de cobalto, y lo que queremos es obtener los moles. El número de Avogadro me relaciona el número de átomos con el número de moles. Si el número de Avogadro relaciona, siempre tenemos que tomar en cuenta las unidades, ¿no? El número de átomos por mol. Entonces, 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto. Hago el factor de conversión y sé que tenemos el número de Avogadro son 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol de cobalto. Chequen cómo lo acomodé el factor ahora, ¿no? Pudimos haber hecho la regla de 3 y decir, si 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobalto es un mol, en 6 por 10 a la 9 átomos, ¿cuántos moles son? Y nos da exactamente lo mismo. Si nos vamos como un factorcito de conversión, chequen ahora que el número de Avogadro está expresado de abajo hacia arriba. Yo puedo expresar siempre un factor de conversión de arriba hacia abajo en forma normal como estamos acostumbrados a manejar la expresión, o de abajo hacia arriba, y es completamente válido, siempre y cuando únicamente lo estamos invirtiendo en su posición. ¿Y por qué lo invertimos si no lo pusimos al revés? Porque no pudiéramos cancelar. Aquí sí puedo cancelar átomos de cobalto entre átomos de cobalto. Nos queda uno, se cancela porque queda con un valor de. ¿Qué unidades voy a obtener? Moles de cobalto. Y eso es, voy a expresarlo como una N, porque sabemos que el número de moles es la N. 6 por 10 a la 9 entre 6.022 por 10 a la 23. 9.96 por 10 a la menos 15. ¿Ok? Por 10 a la menos 15. A la menos 15. ¿A la menos va? Sí. ¿Ok? Mol, lo puedo dejar así. Como este me expresa mol. Sí. De cobalto. Mol de cobalto. Ok. ¿Ok?
Y como les digo, pudieron haber hecho una regla de 3 también, pero es importante familiarizarnos con ir acomodando el factor. Lo pongo así o lo pongo al revés. ¿Cómo sé cómo va? Chequen las unidades. Si no se pueden cancelar, el factor siempre cancela una unidad, pues para que te quede la que tú quieres. Si no puedes cancelar como lo acomodaste, es quiere decir que está al revés. Es simple saber cuándo lo pusimos al revés, ¿no? Entonces, el siguiente nos dice, ¿cuál es la masa en gramos? Ahora nos habla de masa. Cada problemita es típico, ¿no? Uno nos dijo cuántos átomos, otro nos dijo cuántos moles, ahora nos dice cuál es la masa. En gramos de un solo átomo de arsénico. Vamos a hacerlo para el arsénico, que es el inciso. Sabemos que va a ser una masa infinitamente pequeña, ¿no? Porque si hay chorrocientos billones de átomos por cada mol de sustancia, un solo átomo, pues ¿cuánto puede pesar? Nos debe salir un número muy pequeñito en el exponente, a la menos veintitantos o a la menos 15, algo así. Depende mucho del tamaño del átomo. Pero aquí quiere esa masa en gramos. Entonces, para el arsénico, para un solo átomo. Entonces, aquí, ¿qué propiedad es la que vamos a utilizar? Ya usamos el número de Avogadro. La otra propiedad que conocemos es la UMA, es el peso molecular. En este caso va a ser el peso atómico del arsénico. ¿Por qué nos vamos contra la UMA o el peso atómico? Porque esta propiedad tiene unidades de masa en gramos entre masa molar. Recuerden, ¿verdad? Si son gramos, va a ser gramo mol la masa molar. Entonces, y si yo ando buscando la masa, pues de las ecuacioncitas que tengo ahorita o de las propiedades que hemos estudiado, el peso atómico es el que relaciona la masa común. Entonces, por ahí nos damos cuenta de que tenemos que usar el peso atómico o la UMA del arsénico. Entonces, vamos a buscar la UMA del arsénico. Vamos a ir al pizarrón. Y de esta forma lo resolvemos. Ok, ahí está. 74.92. Ok, 74.92. Y quiere la masa en gramos de un átomo de ese compuesto. Quiere la masa en gramos, bueno, en gramos de un átomo de átomo. Sí, el peso atómico o UMA es igual a 74.92. Entonces, ¿qué unidades le vamos a poner? Pues vamos a calcularlo en gramos, ¿verdad? Porque lo quiere en gramos, ¿no? Entonces, ¿qué unidades va a tener 74.92 gramos por mol? Recuerden, nosotros le ponemos las unidades dependiendo de qué es lo que me pide el problema. Si me hubiera dicho la masa en kilogramos, pues le pongo kilogramos sobre kilomol. O me hubiera dicho la masa en libras, le pongo libras sobre libramol. Sabemos que el peso no cambia, el número no cambia. Entonces, si ya tenemos el peso o la UMA de este átomo, pero esto es por mol, esta masa es por mol. Y yo no tengo moles, yo lo que tengo son, que lo quiero por un solo átomo. Pero entonces, ¿qué propiedad me relaciona el número de átomos con los moles, el número de Avogadro? Entonces, también tengo que traer el número de Avogadro. Y si 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol, tengo esos dos datos, tengo su peso molecular que me relaciona la masa entre el mol y también el número de Avogadro que me da los átomos por mol. Entonces significa que los puedo relacionar los dos. ¿Para qué? Para sacar la masa por cada átomo. ¿Sí? Aquí está ya lo que me está pidiendo el problema. Nada más que la masa está en el peso molecular
y los átomos están en el número de Avogadro. Entonces, por lo tanto, podemos decir 74.92 gramos, voy a poner el símbolo de compuesto, por mol de arsénico. Y luego, este mol lo voy a relacionar con este en el factor de conversión. Voy a poner 6.022 por 10 a la 23 átomos de arsénico por mol de arsénico. Chequen cómo lo acomodé. Lo acomodé de esta forma, invertido, para que me permita cancelar mol de arsénico con mol de arsénico. Y de esta forma, ¿qué unidades son las que se mantienen? Gramo de arsénico por átomo de arsénico. Al dividirlo entre todos los átomos, me va a quedar por un solo átomo. Entonces, este resultado es 74.92 entre 1.244 a la menos 22. Son gramos por átomo. ¿De qué? De arsénico. Profe, solo se usan 3 decimales. Sí, como son números muy grandes, son números muy pequeños. No sé, como es tan grande el número, usar más decimales es, o sea, no es determinante, no modifica realmente el resultado, porque está a la 22 o a la menos 22. Entonces, con usar únicamente, es más, con usar uno solo, prácticamente viene siendo el mismo número. Si tú ves qué tan diferente es 1.2 por 10 a la menos 22 contra 1.244 por 10 a la menos 22, es decir, divide uno entre otro para que veamos qué tan diferente es. Nos vamos a dar cuenta de que son prácticamente iguales, porque el valor, el tamaño real del número está en el exponente, porque es un numerote, ¿no? Bueno, en este caso es un numeritito, es a la menos 22. Ya para cantidades normales, por ejemplo, de decir 1.2 gramos y compararlo con 1.244 gramos, ahí sí es determinante, porque el exponente no tiene exponente, es nomás el punto decimal el que está en ese número. Ahí sí es muy importante, ¿no? Trabajar con 4 dígitos después del punto. Pero en números muy grandotototes o muy chiquititos, no pintan, ¿no? Puede ser igual 1.2 que 1.244. Lo que no debe de cambiar es el exponente, ¿no? Ese sí no debe de modificar, porque entonces sí es un número completamente diferente. Si fuera a la menos 21 o a la menos 23, ahí sí cambia el número mucho. Ok, pero en cantidades normales sí usamos cuatro cifras, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? De cómo calculamos. No, pero también dice el níquel, también lo hacemos. Mande. También en el Sí, correcto. A ver cuánto es lo el hacemos. níquel. Ajá, Déjenme lo calculo. el níquel. Me da 9.74 por 10 a la menos 23. A la menos 23. Ajá. ¿El níquel en cuánto anda? El níquel está en 58.69. Ok, 58.69 por 10 a la 23. 9.74 por 10 a la menos 23, ¿no? Sí, Correcto, muy bien. Gramos de níquel gramos de níquel. por átomo de níquel, ¿verdad? O gramos por Ujú. átomo de níquel. Chiste Sí, siempre indicar el compuesto o el elemento químico que que estamos representa calculando. sí, esa que sí, ¿verdad? Más adelantito, es importante ya nosotros problemitas, porque al rato Sí, ya identificarlo bien. traemos varias cantidades y ya no supimos si fue níquel o cobalto, como ya nuestros procesos intervienen mucho por muchos compuestos.
Entonces, quita que se nos enreden. Entonces, vamos a irnos al siguiente. Este está interesante. Dice, ¿cuál de las siguientes cantidades? Bueno, vamos a hacerlo en de arriba, pero aquí ya lo pide como una comparación. ¿Cuál de las siguientes cantidades tiene mayor masa? Pide la masa, ¿no? 2 átomos de plomo. 2 átomos de plomo. Oye, ¿qué poniendo acá? Pide la masa. Masa. 2 átomos de plomo. O 5.1 mol. No, sí, 5.1 por 10 a la menos 23 moles de hierro. De helio. Ok, voy a pasar al Sí, de helio. de helio, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, ¿cuál de los dos tiene más masa? Pues tenemos que calcular cada una de ellas, ¿verdad? Para poder compararlas y ver cuál tiene más masa. Lo vamos a hacer primeramente con los 2 átomos de plomo. Ya vimos cómo se puede hacer, ¿verdad? Es igual que el ejemplo anterior. Entonces, pero aquí la diferencia es que son 2 átomos de plomo. Entonces, lo podemos sacar por un átomo y luego multiplicarlo por 2. Entonces, para el inciso A, va a ser el peso molecular en este caso el peso atómico o la UMA del plomo, ¿cuál es? Es algo grande, ¿no? De los más pesaditos. De mitad. 207.2. 207.2, muy bien. 207.2. No nos dice específicamente si en gramos o en kilogramos. Vamos a hacerlo en gramos, que es la unidad más común, ¿verdad? Es la mínima más común que usamos. También lo he usado en miligramos, pero el gramo es el más común. Gramo por mol. Son las unidades de ese peso atómico. Por lo tanto, hacemos lo mismo. 207.2 gramos por mol con el número de Avogadro. 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y luego lo voy a poner acá por mol. Lo voy a poner aquí abajo, arriba, ¿no? Por la regla de la fortuna. Átomos por mol. Esto es plomo, ¿no? Plomo. Sí, que no se nos olvide un átomo de plomo. Cancelamos mol de plomo con mol de plomo. Y nos va a quedar ese cálculo es para un átomo, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 2. 3.44 por 10 a la menos 22. Son gramos por átomo. ¿De qué? De plomo. Para 2 átomos va a ser el doble por 2. 6.88 por 10 a la menos 22. 6.88 Ujú. por 10 a la menos 22. Por 10 a la 22 gramos átomo de plomo. Átomo. Muy bien, entonces ya tenemos la masa de esos 2 átomos. Ahora nos correspondería sacar la masa que hay en 5.1 por 10 a la menos 23 mol de helio. ¿Ok? Entonces,
Voy a poner aquí enseguida para el inciso B. Fíjense que nos da moles. Tengo que encontrar masa. Entonces, el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Ya tenemos por ahí. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. En este caso va a ser el peso atómico, ¿no? Lo mismo, peso atómico. O también puede ser entre la UMA, ¿no? Que es lo más correcto, pero lo que luego menos se utiliza, ¿no? Tenemos más a manejar el peso atómico. No es lo mismo, representa lo mismo. Entonces la masa va a ser igual al número de moles por la UMA. Por lo tanto, la masa de helio va a ser igual a moles de helio. ¿Cuántos moles tengo? 5.1 por 10 a la menos 23 mol de helio, que multiplica a su peso molecular. El helio es 4.004, algo así. Es 4 veces lo del hidrógeno. Del helio son 4.0026. 4.0026. Ajá. Muy bien, ahí está. En este caso le voy a poner entonces gramos por mol de helio. Y aquí nos damos cuenta cómo quedamos nuestras unidades, mol de helio entre mol de helio. O sea, uno se cancela, por lo tanto la masa de helio es el producto de esos dos. $2.04 por 10 a la menos 22. 2.04 por 10 a la menos 22. Sí. En este caso son gramos de helio. Entonces ya tenemos las dos masas que podemos comparar. Unas son gramos de helio y el otro son gramos de plomo. Uno se calculó con los moles y otro se calculó para 2 átomos. Entonces ahí nos damos cuenta de que tienen el mismo exponente. Por lo tanto los puedo comparar así directamente. Puedo ignorar los dos exponentes porque son lo mismo. Y mirar únicamente el 2.04 y el 6.88. Entonces hay más masa en los 2 átomos de plomo que en los moles de helio. Entonces, chequen que los moles de helio son, acá en los moles de helio hay un montonal de átomos, nomás que son muy livianitos. Por esa razón, incluso solo dos átomos de plomo, que es bien pesado, ahí está su peso, 107. Representan más masa. Pues vamos a sacar cuántos átomos hay en 5. Haciendo la multiplicación, ¿verdad? 5.1 por 10 a la menos 23. Si lo multiplico por el número de Avogadro, me va a dar el número de átomos, ¿no? Si lo multiplico por el número de Avogadro, cancelo moles y me queda átomos. Por 6.022 por 10 a la 23. 1, 30.71. Hay más átomos de helio que, pues hay 30.71. Hay 28.71 átomos más de helio y sin embargo hay más masa en solo 2 átomos de plomo. ¿Sí? Entonces, por el tamaño, ¿no? Tamaño. No hay duda sobre ¿Alguna pregunta de algo? El chiste es ubicar hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad? ¿Qué me está pidiendo? Ah, lo relaciono con el UMA o con el peso atómico o molecular. ¿Qué me está pidiendo los moles? Ah, los moles los puedo sacar de la expresión de moles si tengo la masa y la UMA, o puedo sacarlos de la expresión del número de Avogadro, porque también
relaciona el mol, ¿no? Nos dice que es cierta cantidad de sustancia por mol. Entonces, dependiendo de la información que nos da, es lo que nos pide, es la ecuacioncita o la relación que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo interesante, que hay que ver hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Y ya con eso, hacemos referencia a la ecuación que necesitemos. Este último, bueno, dice calcule la, no, este está directo ¿no? Dice calcule la masa molecular en UMA, en unidades de masa atómica, de cada una de las siguientes sustancias. Y vemos que pues no son átomos ahora, son moléculas, son compuestos. Y ya sabemos que el peso molecular o la UMA de una molécula es la suma de las UMAs de cada uno de los átomos que forman esta molécula. Entonces, si tenemos el metano que está ahí, CH4, va a ser entonces la suma de 4 hidrógenos en su UMA más un carbono. El hidrógeno anda creo que en 1.00 y feriecita, ¿no? Por 4 más 12.01 del carbono. Ese sería el peso molecular o la masa molecular del metano. Y así tendríamos que hacerlo con todos los demás compuestos, ¿no? Aquí que no se nos olvide. Y es siempre, luego cuando ya estamos trabajando con reacciones químicas, tendemos mucho a utilizar el número de moléculas que hay en la ecuación y multiplicamos siempre el peso molecular o la UMA molecular. La multiplicamos por ese número, ¿no? No se debe de multiplicar. Siempre su nombre lo indica, ¿no? Es el peso molecular o la masa molecular de una molécula. Siempre es una sola molécula. Ya después en estequiometría vamos a relacionar estos numeritos, el número de moléculas que se llaman valores estequiométricos. Ya lo vamos a relacionar con los cálculos que estemos haciendo para el balance. Pero en la masa molar o en el peso molecular, siempre es una sola molécula. Entonces ahí para el del dióxido de nitrógeno, pues son dos oxígenos, redondeándolo son 16, ¿va? 16, 32, más 14 del nitrógeno, pues serían 44. Y fraccioncita, ¿no? Entonces, de esa forma se sacan las UMAs moleculares, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Dónde estoy? No, bueno, ¿alguien más que haya llegado? Yo llegué tarde, profe. Te ha tocado ¿cuándo fue? El viernes. Tuve una reunión y le puse un papelito aquí al video, a la cámara, y no se lo quita. Dice que todas las clases que he dado ahorita en la mañana, según yo tengo el video abierto y estaba tapado el video. Ahorita me di cuenta. ¿Cómo te apellidas? Díaz Gómez. Díaz Gómez. Yo también, profe, Ramos Cepeda. Ramos Cepeda. Ah, Ramos Cepeda, Víctor. Qué bueno que entraste. Oye, ¿no hiciste el examen de la segunda unidad de competencia? Me parece que no presentaste. Ah, sí lo hice. Sí, lo hiciste. Entonces, No me lo guardo. no lo guardaste entonces, porque no está en el sistema. Se me hace que, o sea, no quedó almacenado ahí. Ay, ni modo. No, están tú y está Soto Martínez, Juan Pablo, que no lo pudo hacer. Voy a checar y ya les comento, nos ponemos de acuerdo para que lo hagan, ¿no? Para que lo vuelvan a hacer, abrir la plataforma para que lo hagan, para tener esa calificación. Yo el miércoles les digo qué día lo podemos hacer. ¿Sale? El miércoles nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, jóvenes, los dejo.